Bueno, la idea con este video es presentar un tema que se me presentó para resolver y creo que puede ser bastante recurrente. No exactamente el mismo problema, pero sí alguno similar y que se pueda emular, por decirlo de alguna manera, la solución que le encontré y llevarlo a otro problema distinto. El tema es el siguiente. Tengo una serie de elementos, que son estos, que están colocados a distintas alturas. ¿Sí? Si me fijo acá, la altura 1.57, 2.08, etcétera. Cada uno de estos está a una altura distinta. Y el problema era crear, de alguna manera, colocar al costado las coordenadas en X, en Y y en Z de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Entonces, lo primero que pensé fue, perfecto, tengo una herramienta en Revit que se encarga de eso, que es esta, Spot Coordinate, ¿sí? Que cuando lo coloco me dice la posición en X y en Y de cada uno de los puntos. Eso está genial, sobre todo porque puedo decirle que incluya la elevación, include elevation, ¿sí? Pero esto me trae el problema que el punto base del proyecto está en cualquier lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lee Spot Coordinate? Lo que va a leer es la distancia que hay entre el origen del proyecto y el punto que está acotando, ¿sí? En mi caso no era esto lo que yo necesitaba. Yo lo que necesitaba era que el punto se leyera desde acá, desde este lugar, no desde el punto base, ¿sí? Estos serían los resultados en el caso de acotar con Spot Coordinate desde este punto, ¿sí? Pero lo que yo necesito es que se lea desde acá. Si bien es cierto que puedo mover el punto base del proyecto hasta acá, esa no era una opción por motivos totalmente ajenos a este problema, ¿sí? El punto base tenía que quedar en este lugar y se me pidió que colocara las distancias hasta un punto en particular, que en este caso vamos a suponer que es acá. Entonces tenía 3 metros 33 en Y y 4 metros 40 en X, ¿sí? Esta es una etiqueta común y corriente, la voy a eliminar. ¿Y cuál fue mi pensamiento en ese momento? Bien, necesito crear una etiqueta que me lea estos dos parámetros, coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z, y llegar a este tipo de elemento, ¿sí? Si selecciono esto veo que es 1.95 y tengo la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. ¿Cuál es el problema? Si voy a crear una etiqueta común y corriente de este tipo de elementos que son modelos genéricos, generic model, si intento crear un tag para que me lea esos tres parámetros, voy a encontrar que solamente tengo la opción de leer la coordenada en Z, elevation from level. No tengo las opciones de coordenada en X y coordenada en Y. Entonces eso me planteaba otro problema. Una etiqueta out of the box, por defecto de las que trae Revit, no iba a ser una opción. Entonces, ¿cuál fue una solución posible? Bueno, leer las coordenadas de forma manual, ¿sí? Acotar desde cada uno de los ejes, y esto, que es un cuadro de texto, irlo colocando al lado de cada uno de ellos. Esa tampoco era una opción porque son muchos y va a llevar muchísimo tiempo y es una tarea repetitiva. Por lo tanto, si es una tarea repetitiva,
se puede hacer de otra manera. Además hay otro tema. La coordenada en Z que lee la etiqueta esta es la altura con respecto al nivel. ¿Sí? Si yo vengo a un corte, veo que este elemento está a 1,95 m de el nivel donde está ubicado, que en este caso es el nivel 1. Pero distinto es si yo quiero que el programa me muestre la altura total con respecto al cero de obra. ¿Sí? Quiero hacer un replanteo y leer la altura con respecto al cero de obra de cada uno de los objetos. Entonces, eso planteaba otro problema, y es que estos objetos, la altura que me muestra acá es la altura con respecto al nivel donde está ubicado, que en este caso es nivel 01 P01, y no con respecto al 000 absoluto de Revit. Entonces, colocando las etiquetas comunes en cada uno de los objetos, obtengo estos valores, que no son los valores que necesito. ¿Sí? Estas alturas son las alturas con respecto al nivel y no con respecto al cero de obra. Por lo tanto, tenía que pensar en otra solución. Todas estas operaciones, como les dije hace un momento, son absolutamente repetitivas. Por lo tanto, casi todo lo que sea repetitivo en Revit, se puede crear una rutina de Dynamo para poder llegar al resultado general. Eso fue lo que hice. Voy a congelar estos dos. Y al correr, lo que voy a tener es lo siguiente. Esta primera parte lo que hace es seleccionar todos los modelos genéricos que tengo en mi modelo. ¿Sí? Que en este caso no necesito filtrar nada porque es lo único que hay. No tengo otro tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, con que me seleccione todos los modelos genéricos, para mí es suficiente. Este nodo lo que está haciendo es leyendo las coordenadas en X y en Y de cada uno de estos objetos. ¿Sí? Entonces, el resultado es punto en X, punto en Y y punto en Z, con respecto al cero absoluto. ¿Sí? Estos dos nodos, point X y point Y, lo que hacen es extraen la información de este nodo, pero solamente la componente en X y la componente en Y. Entonces tengo un listado con las componentes en X y un listado con las componentes en Y de estos objetos. Ahora, estos números 11.819 son ilegibles a la hora de replantear. ¿Sí? Necesito redondear esto. Y eso es lo que está haciendo este siguiente nodo. Redondea estos valores y me los deja, para poder comparar, este 19.23706 me lo deja en 19.24. Es así de simple. Lo mismo hace este de arriba. Ahora, para poder crear una etiqueta, necesito que estos valores estén en algún lugar de este elemento. ¿Sí? Entonces, seleccionando uno de estos objetos y mirando los parámetros que tengo disponibles, las únicas dos opciones que tengo son comentario y marca. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue decirle, bueno, mira, la componente en X, llévamela a el parámetro comentario, y la coordenada en Y, llévamela a parámetro marca. Pero estos valores son valores numéricos. Y los parámetros comentario y marca aceptan solamente argumentos del tipo texto.
Entonces lo que necesitaba hacer es convertir estos valores numéricos a textos, a valores de texto, que es lo que está haciendo este nodo. String from object convierte el objeto o el elemento que se conecte en esta entrada, lo convierte a un texto. ¿Sí? Es exactamente el mismo valor, ¿sí? Pero convertido a texto. Dynamo le agrega 4 ceros al final de la coma, que después se los tengo que remover. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace este nodo, remueve los últimos 4 números. ¿Sí? Entonces de 19.24.0000 paso a tener 19.24. Entonces esto lo puedo desfrizar, descongelar, y cuando corro la rutina lo que estoy haciendo es poblando estos dos parámetros con los argumentos de la coordenada en X y la coordenada en Y. Sin embargo, sigo teniendo el mismo problema. O sea, las coordenadas que me está leyendo la rutina, que me está devolviendo la rutina, son leídas desde el punto base del proyecto. O sea, siguen leyéndose desde acá y no desde este punto que es el que me interesa. Entonces, ¿cómo soluciono eso? De una forma bastante simple, en realidad. Lo que voy a hacer es leer las coordenadas X e Y de este punto, que es el que quiero, ¿sí? X 12.24 y 10.22. Las voy a poner al revés y voy a decirle que esto no. Quiero que arriba sea X y abajo sea Y. Aplicar. Ahí está. X 12.54 y 10.22. Sí. Y lo que voy a hacer es, a estos valores les voy a restar estos valores. Eso en la rutina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a separar todo esto un poco. Esto se va. Voy a sacar estos y estos. No, estos dos los voy a dejar, pues son los últimos. Y voy a congelar estos dos. Ahí está. Después del redondeo, lo que voy a hacer es restarle estos valores a cada uno de las coordenadas X e Y. ¿Sí? Entonces, puedo colocar un símbolo matemático y decir, mira, a todos estos números quiero restarles number. Esto es la coordenada en X, le resto 12,54. $11.82. Creo que los tengo al revés los números. De ahí. De acá.
acá hasta acá, 1,60. Creo que acá está al revés, es 10,22. Opa, perdón. 10,22. Ahora sí. Entonces tengo ahí 1,60. Y a la otra coordenada, estos dos, copiar y pegar. Ahora sí, 12,54. Ahora sí, 670, 1,60 sería el de este elemento. Entonces si tomo esta medida, 670 y 1,60. Coordenada en X, 1,60, coordenada en Y, 670. Entonces si ahora lo que hago es descongelar este, y antes de correr la rutina, porque así vemos el resultado, digamos, en tiempo real, ¿sí? El cambio, voy a tener que cada una de estas etiquetas está leyendo esa información: comentario, marca y el valor en Z. Si voy a editar familia, esta ya está, en esta etiqueta lo que está leyendo es el campo comentario, el campo marca y elevation from level, y tienen un prefijo de X, Y y Z. Entonces, cuando vamos a achicar esto, de hecho vamos a hacerlo así. Cuando corre la rutina, lo que va a pasar es que estos valores van a cambiar automáticamente. ¿Sí? 1,60, 6,70, 2, 10,63, 4,40, 3,33, que eran los valores que tenía de ejemplo. 4,40, 3,33, que son estos. 4,40, 3,33. Y el valor en Z, que acá me está mostrando como 1,95. Que esto podría ser exactamente lo mismo dentro de la rutina, que el programa lea la componente en Z. O sea, todo esto desde acá, acá. Todo esto lo podría, menos el menos no, pero podría, de hecho, puedo hacerlo point Z, que lea la componente en Z de todos los valores, que redondee el mismo número, todo esto acá, pero acá voy a tener otro problema, que es el siguiente. Cuando corra esto, voy a tener, vamos a conectar un watch acá. Voy a tener todos los valores de las coordenadas en Z de mis elementos, pero necesito un parámetro al cual conectarlos. ¿Sí? Si selecciono este objeto, ¿sí? no tengo disponible ningún parámetro para poder conectar. ¿Sí? Puedo sustituir comment, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a sacarlo de acá y traerlo para aquí. ¿Sí? Entonces, en lugar de la componente en X voy a tener la componente en Z, pero no es la idea. Entonces, ¿cuál termina siendo mi problema? En resumen, tengo una serie de elementos y quiero colocarle las coordenadas X y Z, de las cuales X e Y se lean desde este punto y la coordenada en Z desde el 0 de obra.
La solución es, con una rutina, poblar todos los parámetros que necesito, ¿sí? Leer esos valores y colocarlos en parámetros de este elemento y después etiquetar esos elementos. Lo que vamos a hacer es crear tres parámetros que sean coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z y poblar esos tres parámetros para no utilizar comentario y marca. ¿Sí? De hecho, voy a volver a liberarlos. Los voy a dejar en 0. Ahí está. ¿Cómo hice eso? Simplemente conecté un nodo de string vacío, sin nada, en el campo de valor del parámetro comentario y del parámetro marca. ¿Sí? Entonces ahora están los dos en blanco. Vamos a crear entonces tres parámetros X, Y y Z para los modelos genéricos. Para eso vamos a crear parámetros compartidos. Voy a ir a gestionar, parámetros compartidos. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Yo ya lo tengo creado. ¿Sí? En Element Location tengo acá coordenada X, coordenada Y y coordenada en Z. Lo que tengo que hacer es asignarle esos tres parámetros a mis elementos genéricos. Vamos a editar familia y en parámetros creamos un parámetro nuevo, compartido, seleccionamos la coordenada X y la voy a agrupar en datos de identidad, ¿sí? Por instancia. Creamos otro, compartido, coordenada en Y, como instancia en datos de identidad, y uno más, datos de identidad. Ok, bien, tengo mis tres parámetros. Cargar en proyecto, sobreescribir, y ahora tengo en cada uno de mis elementos coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z. Lo que tengo que hacer es crear una etiqueta que me lea esos tres campos, ¿sí? Para eso tengo esta etiqueta que lo que hice fue lo mismo, exactamente lo mismo. Vengo a label y acá seleccionar y selecciono las tres coordenadas y las coloco en la etiqueta. ¿Sí? Entonces el resultado cuando tagueo con esa etiqueta es esto, ¿no? X y Z, todo en 0. La rutina para poblar esos tres parámetros es muy similar. Voy a tener, para seleccionar los modelos genéricos, obtener la ubicación, o sea, las coordenadas X y Z, las componentes X, Y y Z, redondear dos puntos, ¿sí? Pero la gracia está después en cómo poblar esa información. Entonces acá tengo lo siguiente. Los elementos van a ser todos los modelos genéricos, ¿sí? Que seleccioné desde el principio. El nombre del parámetro, que va a ser x.coordinate, y.coordinate, z.coordinate.
Entonces lo que hice fue crear una string, una cadena de texto solamente con x.coordinate y agregarle x, y z al inicio de esta cadena. Entonces el resultado, vamos a congelar todo esto. El resultado va a ser x.coordinate, porque tengo la x y sumándole .coordinate y .coordinate y z.coordinate. Y después en los valores, cada una de las coordenadas en x, en y y en z. ¿Sí? Entonces, cuando esto lo descongelo, y corro la rutina, se va a poblar automáticamente toda esa información. De nuevo estoy teniendo el mismo problema de hoy. Estos valores x e y se están leyendo desde el inicio del proyecto. Entonces, acá estaba al revés, me acuerdo. 1022 es x, 1254 es y. Entonces acá, después de redondear, ponemos un menos, o incluso podemos tomar este mismo sistema, ponemos a menos b y llevamos esto para acá y number que es en x 10.22 y esto lo conectamos a este. Y después estos dos en y traemos para acá 1254. Entonces al correr 440, 333, 160, etcétera. Y este sería el resultado final. ¿Sí? Finalmente tengo las coordenadas x y z, que además las tengo en 3 parámetros compartidos, por lo tanto puedo crear una planilla de modelo genérico que me esté leyendo las 3 coordenadas. Estos dos. Hay dos ahí que me aparecen en blanco. Ah, no están más. Perfecto. Bien, esto ha sido todo. Espero que les sirva de algo y nos vemos en breve con otro video.